had my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Compás de YouTube, aquí su toro y bueno, sin mucho relleno, que comience el vídeo. Unos días después de lo sucedido con Applebloom, se puede ver a la misma recogiendo mandalas mientras parecía algo desesperada por terminar de recogerlas, lo que fue notado por su hermana Applejack, la cual le preguntó por el motivo de su apuro, solo para que Applebloom le respondiera de forma rápida. Es que quiero ir a ver a Zecora y tal vez ver al potro que me salvó hace días atrás y así poder agradecerle por haberme salvado. Estas palabras hicieron que Applejack sonriera para después decirle que no tendría que preocuparse mucho por eso, ya que si es amigo de Zecora posiblemente lo vean por el pueblo junto a ella, además que si le había salvado pues que también viviera en el bosque Everfree o en el pueblo, aunque dudaba esto último, ya que, si fuera así ya lo hubieran sabido todos, o bueno, Pink que ya se los hubiera contado, o tal vez ya hubiera hecho una fiesta de bienvenida. Ante las palabras de su hermana Applebloom solo pudo reír mientras recordaba cuando llegó Twilight y Pink que le hizo una fiesta sorpresa de bienvenida, aunque mientras pensaba esto la misma solo podía pensar en aquel potro que la había salvado, aunque por alguna razón pensar en él le sacaba una leve sonrisa, la cual era morada por su hermana, la cual sintió un mal presentimiento. Mientras tanto en Black se podía ver al mismo en el balcón de su cabaña mientras un pequeño gato se posaba en su cabeza y lentamente cerraba sus ojos, mientras que Black solo bebía una taza de té, mientras pensaba en revisar los alrededores del bosque Everfree, ya que desde que había llegado solo había visto la parte, por así decirlo, superficial del bosque y además el pequeño pueblo cerca del mismo, y no había revisado todo el bosque, además que aún le intrigaba cómo serían las criaturas que vivían en lo más profundo del bosque, así que él mismo solo dijo con una sonrisa: bien, está decidido, hoy iré a investigar las profundidades del bosque. Mientras decía esto, el pequeño gato sobre su cabeza se despertó y bajó de su cabeza hasta su regazo para después saltar al suelo y entrar a la pequeña cabaña, esto ante la mirada de Black, el cual entendió y dijo: está bien, si no quieres acompañarme lo entiendo. Así Black terminó de tomar su taza de té para después levantarme y entrar a la casa para después salir con su típica ropa negra, aunque la misma tenía una pequeña modificación, ya que la misma tenía una capucha, aunque esto no era de mucha importancia. Así él mismo comenzó a adentrarse en lo más profundo del bosque Everfree mientras pensaba en qué criaturas podría llegar a encontrarse, así pasando por lugares que ya había visto antes como un castillo en ruinas, el cual le parecía curioso, aunque sentía algo extraño en él mismo, aunque no parecía algo malo sino algo parecido a la tristeza, y esto lo sabía ya que aunque no estaba acostumbrado a sentir la presencia de ninguna criatura de ese mundo, se llegó a aprender algunas cuantas cosas con su maestro Boaz, entre las cuales se podría decir que aprendió a sentir las auras que rodean a todos los seres vivos, aunque hacerlo era extremadamente difícil para un aprendiz supremo y que al final nunca pudo dominar por sus errores, pero Black dejó esto de lado al notar cómo aquella aura solamente había desaparecido, por lo que Black simplemente lo dejó pasar ya que tal vez lo investigue luego. Así él mismo siguió adentrándose cada vez más en el bosque, logrando ver criaturas totalmente nuevas, como una especie de caballo con la parte superior de humana, aunque parecía ser de piedra y madre, además de cargar con lo que parecía ser un hacha de madera con un filo reluciente de color verde, lo que le llamó bastante la atención ya que se preguntó
preguntaba él para que una criatura así necesitaría un arma, hasta que vio como de detrás del mismo había una pequeñas versiones del mismo aunque estos no tenía un arma pero aún así Black se seguía preguntando él por qué aquella criatura tenía esa hacha solo para después verse como de debajo de la tierra algo comenzó a moverse hasta que después de unos breves segundos verse como de debajo de la tierra algo salió y tenía además de tener una forma extraña la cual Black no podía describir del todo bien, aunque sí le parecía extraña aunque sin hacer nada Black solo se los quedó viendo a las dos criaturas las cuales parecían que se iba a enfrentar lo cual fue lo correcto, ya que de forma seguida la misma criatura se lanzó contra la que tenía un arma, esto ante la mirada de Black el cual no tenía ni la más mínima intención de interferir ya que no fue con misión de ayunar o algo parecido ya que su único propósito era observar el orden natural aunque hizo una excepción cuando ayudó a aquella cría de Pony pero dejó estos pensamientos de lado al ver cómo el primero en atacar fue la criatura con el hacha de madera intentando dar varios tajos, sin lograr atinar ya que la misma criatura los esquivó con dificultad, para de forma seguida meterse bajo tierra dejando en alerta a la criatura con el hacha la cual se acercó lentamente a las que parecían ser sus crías las cuales comenzaron a subir él al lomo del mismo, pero antes que la última pudiera subir él la criatura con el hacha fue mandas a volar junto a sus otras dos crías las cuales se aferraron fuertemente al lomo de la que parecía ser su madre, la cual rápidamente se recompuso solo para ver a la otra criatura la cual tenía entre sus garras a una de sus crías a la cual sin siquiera dudarlo devoró de forma rápida, y después volverse a meter bajo tierra. Todo esto dejó a Black con una mirada de sorpresa ya que nunca había visto a una criatura así, con tales instintos de caza, aunque su sorpresa fue mayor cuando vio como de detrás de la otra criatura con el hacha saltó de detrás de la misma la que anteriormente había devorado a su cría, pero de forma sorpresiva incluso para Black la criatura con el hacha hizo que la misma se iluminara, y de forma rápida cortara a la otra a la mitad tiñendo el suelo con la sangre de la otra criatura, todo esto ante la mirada de Black el cual solo miraba esto con total normalidad, mientras pensaba en por qué las dos criaturas se enfrentaron pero dejó eso de lado solo para comenzar a caminar en busca de más criaturas aunque después de un rato más de caminata se encontró con la razón por la cual ambas criaturas se habían enfrentado y era tan simple como que la otra criatura buscaba alimentar a sus propias crías, puesto que más adelante Black encontró lo que parecía ser una de esas criaturas aunque en una forma más pequeña, la cual identificó rápidamente como la cría de la criatura que ya había visto hace poco, aunque lo más curioso para Black era ver cómo las mismas a pesar de ser pequeñas se mostraban bastante agresivas inclusive entre sí, por lo prefirió dejarlo de lado para seguir caminando. Mientras tanto en el pueblo se podía ver a cierta potrilla caminado por el pueblo aunque se le podía notar algo de caída ya que algunos instantes atrás la misma no había logrado obtener permiso para ir a ver a Zecora y posiblemente encontrarse con el potro que le había salvado la vida. Esto hacía que Cleblon se sintiera decaída ya que la misma sentía que tenía una deuda con aquel potro, aunque fue sacada de sus pensamientos cuando la misma vio como por el pueblo estaba Zecora por lo que rápidamente fue a saludarla, donde esta última al ver a la pequeña potrilla la saludarla de vuelta solo para notar en la mirada de la misma un decaimiento, por lo que Zecora le preguntó si acaso le sucedía algo ya que se notaba algo decaída y distraída, para lo que Zecora le preguntó de forma directa a él que le sucedía, aunque a Cleblon solo le respondió que no le sucedía nada lo cual no fue creído por Zecora la cual le dijo que no es bueno que Ian niña tan pequeña mienta, lo que hizo que Polblum bajara la mirada mientras le decía, no podía decírselo ya que tal vez también se moleste con ella como lo hizo su hermana, a lo que Zecora se puso a la misma altura que Polblum para decirle con una sonrisa maternal: el derecho a juzgar a los demás no me pertenece, el único que puede juzgarte eres tú mismo. Estas palabras hicieron que la pequeña potrilla sintiera mientras le agradeció a Zecora la cual le volvía a preguntar el motivo de su decaimiento, a lo que Polblum solo les comenzó a contar lo mismo que le dijo a Applejak sobre que quería agradecerle al potro que la había salvado hace unos días atrás, además que por alguna razón había comenzado a sentir algo más aunque no sabía qué era exactamente esto último y incomodó levemente a Zecora la cual creía tener una idea de lo que quería decir por lo que le dijo con
con tranquilidad, que intentaría hacer que su amigo fuera al pueblo junto a ella para que pudiera agradecerle. Esto alegró a Apple Bloom, la cual le agradeció a Zecora, la cual solo le dijo que no había necesidad de agradecerle ya que no había hecho nada espectacular, además que aún tenía que hablar con su amigo para intentar convencerlo. Esto desanimó levemente a Apple Bloom, pero Zecora le dijo que no tenía del que preocuparse ya que muy posiblemente acepte ir con ella. Mientras tanto, de vuelta con Black. Él mismo ya había ingresado a lo más profundo de Everfree, donde había encontrado una gran variedad de criaturas diversas, entre las cuales había encontrado una araña gigante por mucho más que él, una especie de árbol el cual literalmente estaba vivo y que le dio un tremendo golpe ya que al parecer él mismo golpeaba todo lo que tenía cerca, lo que explicaba que él mismo estuviera en un claro del bosque, entre otras criaturas muy diversas y curiosas, las cuales algunas intentaron atacar aunque fue en vano ya que Black simplemente las esquivaba ya que no tenía ninguna intención de asesinar a una criatura que solo sería sus instintos, aunque mientras Black pensaba esto recordó otras de las enseñanzas de su maestro Wowas. La vida siempre tiene un precio, para que alguien viva alguien debe morir. Romper este equilibrio puede ser desastroso para todo el universo. Mientras Black pensaba en esas palabras solo pudo pensar en esto. La idea de interferir en ese planeta se hacía cada vez más y más lejana ya que todo lo que sucedía en él mismo era natural y que interferir sería romper un ciclo o un proceso natural, aunque mientras Black pensaba en esto se podía ver como una pequeña parte de una raíz se aferraba a su ropa sin que él mismo se diera cuenta, mientras que Black después de un rato decidió volver a casa ya que ya había recorrido una buena parte del bosque y había visto a diversas criaturas las cuales le parecían interesantes. Así él mismo lentamente comenzó a elevarse hasta sobrepasar los árboles y de forma seguida comenzar a volar de vuelta a casa, aunque a medida que se acercaba veía como en el techo de la misma se encontraba su pequeño gato, el cual estaba dormido sobre el tejado. Esto ante la mirada de Black, el cual solo le vio mientras se preguntaba si fue buena idea adoptarlo ya que eso sería interferir con un ciclo, aunque mientras pensaba esto el pequeño gato se despertó de forma rápida al ver a Black y de forma agresiva se lanzó contra él, lo que sorprendió a Black, el cual estaba por quitarse de encima al pequeño gato hasta que vio como él mismo sacó de entre sus ropas lo que parecía ser un trozo de raíz la cual se movía como un gusano, el cual fue destrozado y después masticado por el gato, el cual simplemente lo escupió dejando ver una masa verdosa, mientras que Black vio con sorpresa como el lugar donde estaba la raíz había logrado hacerle un pequeño corte en su abdomen, lo que le sorprendió bastante, pero dejó esto de lado al ver como el pequeño gato se le subió al hombro para después comenzar a acariciarse contra su mejilla, lo que hizo que Black solo riera mientras tomaba lentamente al gato y decía: "Gracias, pequeño". Aunque a medida esto logró ver cómo de entre los árboles salía Zecora, la cual sin darme cuenta del solo vio como la misma se hacerlo hasta la puerta donde Black antes que la misma tocara la puerta de forma rápida se puso detrás de la misma y dijo de forma tranquila: "Hola Zecora, ¿qué se te ofrece?". Esto hizo que Zecora se asustara dando un leve salto, esto ante la mirada de Black, el cual le miraba con duda para preguntarle de forma tranquila: "¿Qué te sucede Zecora?", solo para que la mencionada solo le respondió que tenían que hablar sobre algo importante. Estas palabras hicieron que Black se pusiera serio mientras le preguntaba a él qué pasaba, pero Zecora al notar la seriedad de Black le dijo que no era necesario que se pusiera tan serio ya que no era un asunto de vida o muerte, a lo que Black solo relajó levemente su mirada para preguntarle él que quería hablar con él. Así Zecora le comenzó a contar lo que le había dicho Apple Bloom hasta que después de un rato en el que Zecora le contó todo a Black se podía ver al mismo con una mirada de duda ya que después de que todo lo que le dijo Zecora, Black solo pudo quedarse pensativo ya que no sabía él qué decirle como respuesta, aunque después de un rato Black dio un pesado suspiro y le dijo que si quería podría traer a la pequeña con ella a su casa pero que en sí él no iría al pueblo. Esto extrañó un poco a Zecora, la cual le preguntó a Black el motivo del por qué no quería ir al pueblo, además de que si era por la posición de cambio de forma no debía de preocuparse ya que podría hacer más para mañana, además que había logrado hacer que la misma durara más, pero Black solo le respondió que no era por eso y que no era nada serio sino que por alguna razón no quería salir más allá del bosque Everfree. Esto extrañó a Zecora, la cual solo se podía preguntar el por qué Black no querría salir del bosque, aunque mientras pensaba esto fue sacada de su mente por Black, el cual le preguntó a Zecora si acaso quería una taza de té o algo, pero Zecora solo le dijo que con el té bastaba y sobraba. Así él mismo fue en dirección a la cocina solo para unos segundos después salir con una taza de té, la cual se la daría a Zecora, la cual solo la tomaría mientras le daba un pequeño sorbo y le decía a Black que entonces mañana traerla a Apple Bloom para que pudiera
mientras hablar con él, a lo que Black solo asintió mientras veía un poco más de té y así pasó el resto del día donde ambos amigos solo hablaban a medida que la noche se hacía presente. Ya por la mañana, se podía ver a Black despertando con el pequeño gato sobre él mientras que aquel pequeño felino se despertaba de igual forma despertó mientras se estiraba aunque mientras hacía esto Black solo lo veía con tranquilidad a la vez que lo tomaba levemente y lo ponía sobre la cama mientras Black salía al balcón recibiendo los primeros rayos de sol mientras sonreía levemente aunque a su mente llegaron los recuerdos de todo lo que hizo lo que quitó su sonrisa y la reemplazó con una nueva de tristeza a la vez que decía: causé tanto mal y ahora cargo con cada pecado. Esto mientras veía el suelo con tristeza. Mientras tanto en la granja Apple, se podía ver a la familia Apple los cuales cosechan manzanas de forma tranquila aunque de entre todos se podía ver a la pequeña Apple Bloom la cual tenía una sonrisa mientras recogía las manzanas y los colocaba en un canasto esto ante la mirada de sus dos hermanos, los cuales al ver su enorme alegría no pudieron evitar preguntarse la razón por la cual su hermana menor se veía tan alegre, o eso sería hasta que después de que la misma recogiera todas las manzanas para después ir con Applejack y decirle de forma rápida: Applejack, voy al pueblo un rato. A lo que la mencionada solo asintió aunque cuando se iba a Applejack le gritó a Appleblon que volviera antes del atardecer aunque la misma no estaba segura de que le hubiera escuchado ya que cuando dijo gritó, ya no se podía ver a Appleblon por lo que no estaba seguro de que le había oído pero dejó esto de lado al escuchar a Big Mac decirle que no debía de preocuparse ya que después de todo Appleblon no había hecho nada para ganarse desconfianza así que no habría ningún problema con que fuera al pueblo así mientras que con Appleblon. La misma iría galopando al pueblo donde esperaba ver a Zecora la cual logró encontrar al cabo de unas horas, por lo que al apenas verla le comenzó a preguntar él quién era el potro, esto mientras señalaba a todos los que pasaban por ahí pero Zecora le tocó el hombro para después decirle que por desgracia no pudo hacer que él viniera pero que le pidió que si tanto le quería conocer entonces fuera con ella, a lo que Apple Bloom solo vería con algo de duda a Zecora ya que no sabría si ir o no, o sería hasta que vio como Zecora comenzó a caminar en dirección al bosque Everfree siendo seguida por una dudosa Apple Bloom la cual no sabía si estaba bien ir al bosque Everfree aunque sin darme cuenta la misma seguía a Zecora. Unos minutos más tarde, se puede ver a Zecora y Apple Bloom ya en los profundo del bosque donde Appleblon se preguntaban él cuánto más de un de entrar en el bosque Everfree además de que lentamente la misma solo veía como el sol se ocultaba aunque su mirada fue desviada cuando vio como más adelante había una casa un poco más grande de lo normal, pero dejó esto de lado al ver cómo Zecora se acercó a la puerta donde al tocarla la misma se abría lentamente donde antes de entrar Zecora metería su casco el cual tenía un frasco con algún tipo de posición solo para después de unos segundos la puerta ser abierta totalmente dejando entrar a las dos, donde al entrar Appleblon vería a Black la cual al ver a Apple Bloom la saludaría con normalidad aunque por parte de Apple Bloom la misma solo lo miraba con algo de impresión ya que ante sus ojos Black era el primer pony que veía que era muy alto en comparación a otros que conocía además que no se veía muy fuerte, estos pensamientos pasaban por la mente de la pequeña Potrida la cual solo veía de forma fija a Black el cual solo esperaba a que la pequeña Croya dijera algo, aunque por suerte su espera no fue muy larga ya que la misma después de unos segundos salió de sus pensamientos solo para saltar y darle un abrazo a Black, el cual no sabía hacer hasta que escuchó como Apple Bloom dijo: gracias señor, en serio muchas gracias. Estas palabras hicieron que Black se extrañara lo que fue notado por Apple Bloom la cual le preguntó él que si algo le molestaba, a lo que Black solo le preguntó él por qué le agradecía si no había hecho nada, pero la pequeña Potrida le respondió con una sonrisa: sí lo hizo señor cuando me salvo. Esto hizo que el Black bajara la mirada levemente lo que fue notado por Zecora y Apple Bloom las cuales le preguntaron casi al mismo tiempo a él si se encontraba bien, pero él mismo solo alzó su mirada con algunas lágrimas para decirle a Apple Bloom: nunca estuve mejor. Esto ya que aunque había decidido no interferir más con los habitantes de aquel planeta pero la forma como Apple Bloom le agradeció hizo que Black sonriera por primera vez de una forma verdadera solo para decirle que mejor dejara eso de lado y le dijera a él para que quería verlo a lo que Apple Bloom se pusiera nerviosa solo para decirle que solo quería agradecerle por haberla salvado, esto hizo que Black la viera de forma seria solo para segundos después comenzar a reír de forma repentina, ante la mirada de Zecora y Apple Bloom la cual no entendía por qué Black comenzó a reír, aunque dejó este pensamiento de lado cuando él mismo la miró y dijo: creo que ya es hora de que vuelvas a cazar.
ante lo que Apple Bloom solo asintió notando que ya había oscurecido totalmente, lo que la preocupó ya que si llegaba tarde Applejack posiblemente la castigaría. Esto no fue pasado por alto por Zecora y Black, los cuales le preguntaron a Apple Bloom el que le pasaba, a lo que la misma saliendo de sus pensamientos les contaría lo que pasaba, solo para que Black diera unos minutos sus alas y pensara. Bueno, no sería mala idea, además que sería bueno ir a ver cómo está el pueblo. Para después ver a Apple Bloom y decirle que no se preocupara, que él podría llevarla, a lo que Apple Bloom miraría con impresión a Black mientras le preguntaba si estaba seguro, pero Black solo asentía mientras se acercaba a Apple Bloom y le decía que se subiera, a la vez que la misma hacía caso a las palabras de Black. Zecora se acercaba solo para decirle a Black con una sonrisa: las dudas que tu mente acarrea desapareciendo están, lo que libera tu alma de un poco de su pesar. Estas palabras hicieron que Black sonriera de forma leve mientras le agradecía a Zecora por sus palabras para de forma seguida él mismo, y con Apple Bloom ya subida en su espalda Black comenzó a levitar de forma leve, aunque movía de forma leve sus alas para disimular su vuelo, lo cual funcionaba ya que la pequeña potrilla no se daba cuenta que las alas de Black apenas se movían. Así él mismo comenzó a levitar cada vez más alto por encima de los árboles, lo que de cierta forma asustó a la pequeña potrilla, la cual se aferraba cada vez más a Black, el cual sentía su agarre, por lo que intentando sentir su energía él mismo notó que la pequeña potrilla tenía una energía cambiante de forma rápida, lo que Black rápidamente dedujo que lo que le pasaba era que la misma solo tenía algo de miedo, por lo que Black la llamó, lo que hizo que Apple Bloom abriera levemente sus ojos mientras le preguntaba él qué pasaba, a lo que Black le preguntó si acaso tenía miedo, ante lo que Apple Bloom solo negaba con la cabeza mientras le decía con una voz temblorosa que no lo tenía, aunque para Black era más que evidente el miedo que la pequeña sentía, por lo que para quitárselo él mismo le preguntó si acaso le gustaban los trucos de magia, a lo que Apple Bloom le respondió que sí, aunque los pocos unicornios que vivían en Ponyville no sabía hacerlo y lo más normal era que solo usaran su magia para levitar cosas y nada más. Esto entristeció levemente a Apple Bloom, lo que fue notado por Black, el cual le dijo que si quería él podría enseñarle un truco de magia o bueno algo parecido, a lo que Apple Bloom emocionada le preguntó si acaso sabía trucos de magia, a lo que Black solo rió de forma leve para decirle que no eran simples trucos y que se podría decir que para ella serían como magia. Esto extrañó un poco a Apple Bloom, la cual le preguntó él a qué se refería, pero Black le dijo que se los mostraría solo si promete no decirle a nadie que los vio, ante lo que Apple Bloom sin pensar solo asintió a las palabras de Black, el cual le preguntó si acaso alguna vez quiso ver cómo eran las estrellas, a lo que Apple Bloom solo le dijo que siempre tuvo curiosidad por eso, aunque no vería nunca una de cerca, pero Black le respondió con una negativa diciendo: no, esa no era la respuesta correcta. Para de forma seguida él mismo crear pequeñas esferas de energía, las cuales salían de sus cascos delanteros, las cuales giraban alrededor de los dos, aunque no era lo más interesante ya que algunas de cas mismas cambiaron de color de un amarillo brillante a una azul tenue, lo que sorprendió a Apple Bloom, la cual con curiosidad le preguntaba a él cómo podía hacer eso si solo los unicornios podían hacer magia, pero BLCK solo le respondió que no debía de preocuparse por eso sino de ver lo que harían, para después preguntarle a Apple Bloom si alguna vez quiso estar dentro de un dragón o ser uno, a lo que la pequeña potrilla asintió de forma rápida para que de forma seguida Black crear muchas más esferas de energía, las cuales se acoplaron a su alrededor así formando una dragón, el cual emitía una gran cantidad de luz, la cual era visible desde el suelo, lo que asustaba a todos los ponis que la veían ya que, ante sus ojos era un dragón brillante el cual volaba por encima de ellos, mientras que dentro del mismo se podía ver a una Apple Bloom más que asombrada, solo para preguntarle a Black él cómo podía hacer eso, dice a las esferas de energía, pero Black solo le dijo que no se lo podría responder, pero que no se preocupara ya que se podría decir que era un truco de magia, a lo que Apple Bloom le preguntó a Black si podría enseñarle para poder hacerlo, a lo que Black le dijo con una sonrisa notable para la pequeña que sí lo podría hacer, aunque de seguro tardaría mucho. Esto desanimó a Apple Bloom, la cual con un tono desanimado que mejor lo dejara para la próxima, lo que hizo que Black se riera mientras me decía que no había problema, aunque mientras Black lentamente iba haciendo que las esferas de energía se fueran desavaneciendo, aunque lo Black no se dio cuenta, o lo que no se dio cuenta fue que las esferas de energía fueron lo suficientemente iluminantes para ser vistas por todos los habitantes que caminaban por las calles de Ponyville, aunque las que más impresionadas se encontraban por esto eran las Manes 6, las cuales se encontraban sorprendidas por el dragón que ante sus ojos brillaban, que aunque de una manera tenue era lo suficientemente brillante como para no pasar desapercibido, pero lo que verdaderamente les sorprendió a todas era que al parecer él mismo se dirigía a su Polacres, lo que asustó más que nada a Applejack, la cual se encontraba buscando a Apple Bloom. Mientras que con Black y la mencionada
Ambos ya habían llegado y Black ya había logrado a la granja donde Black aterrizó de forma leve mientras le decía a Pleblon que no era buena idea que fuera al bosque Everfree tan tarde, además de que sus padres deberían estar preocupados, pero al momento de decir esto Black notaría como la mirada de la pequeña potrilla se oscurece levemente, por lo que dedujo rápidamente lo que podría ser, así que le dijo mientras tocaba con su casco la cabeza de la pequeña. No te deberías de sentir así, ya que todos ellos se encuentran bien y te puedo asegurar que están en un lugar muy hermoso. Ante lo que Pleblon alzó su mirada levemente mientras le preguntaba él cómo sabía eso, por lo que Black solo le dijo de forma tranquila que era un secreto, pero que confiara en él, ya que se podría decir que él conocía casi todos los secretos del universo. Esto sorprendió a Apple Bloom, la cual le preguntó si alguna vez podría contarle alguno de esos secretos, a lo que Black solo le dijo de forma tranquila que no habría ningún problema que le contara, además que podría enseñarle otro truco más, pero mientras Black hablaba con Apple Bloom no se dio cuenta de que por detrás de un grupo de ponyis, más específicamente las Manas 6, se acercaban galopando en su dirección hasta que fue demasiado tarde, puesto que las mismas estaban detrás de él. Aunque más que asustar o sorprender a Black, simplemente se despidió de Apple Bloom mientras alzaba vuelo levemente, aunque no pudo elevarse mucho del suelo, ya que Rainbow, volando de forma rápida, logró evitar que Black alzara vuelo, aunque Black solo se detuvo para escuchar lo que querían decirle, pero Applejack fue directo a donde Apple Bloom y la abrazó mientras le preguntaban dónde estaba, aunque Apple Bloom le intentó decir la misma no podía, ya que Apple Bloom le mantiene presionado contra ella, lo que le impide a Apple Bloom poder responderle, mientras que Black era interrogado por Rainbow sobre si había visto en qué dirección se había ido aquel dragón brillante, pero Black simplemente se negó a responder solo para ver a Apple Bloom y decirle en un tono tranquilo: nos volveremos a ver, pequeña. Para después, y ante la mirada de casi todas las presentes, Black desaparecer, mientras que Apple Bloom solo dijo con una sonrisa: quiero saber todos los secretos del universo, aunque no sepa que sea el universo.